Si no me quiero automedicar y no quiero gastar una millonada, ¿qué alternativas existen para el Ozempic? Aparentemente, en el mundo de los famosos, el Ozempic se ha vuelto un medicamento popular para bajar de peso. Este medicamento fue desarrollado para tratar diabetes tipo 2. Su componente activo es la semaglutida. ¿Es eficaz? ¿Hay problemas asociados con su consumo? ¿Qué alternativas accesibles existen? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Antes que otra cosa, el enésimo recordatorio de que previo a tomar cualquier medicamento es importante discutir el tema con tu médico. De hecho, la razón por la que decidí hacer este video es porque me tocó escuchar en las noticias sobre dos menores de edad que habían sido víctimas de productos que prometen ayudar a bajar de peso, uno de los cuales lamentablemente perdió la vida. No voy a hablar específicamente hoy del producto que ellos utilizaron, pero por algún lado hay que empezar. Así que, ¿de qué se trata esto del Ozempic? Para tener un poco de contexto, hay que recordar, como hemos platicado en videos como estos, que los alimentos que consumimos contienen distintos tipos de carbohidratos o azúcares. La forma más simple de azúcar que le interesa a nuestras células es la glucosa porque funciona como combustible. En personas saludables, el páncreas libera insulina, que es una hormona que permite que se regule esta glucosa, también llamada azúcar en sangre. La insulina le dice a las células musculares y grasas que acepten la entrada de glucosa para que tengan energía. Conforme esto sucede, el pico de azúcar en sangre se reduce. La insulina también favorece que se almacene la glucosa en forma de glucógeno en el hígado y los músculos. Cabe aclarar aquí dos cosas. La primera es que cuando se ha acumulado suficiente glucógeno, la glucosa sobrante se transforma en grasa y se almacena en los adipocitos. La segunda es que cuando tenemos bajos niveles de glucosa en sangre, el páncreas libera otra sustancia llamada glucagón que hace que el glucógeno almacenado se convierta en glucosa. Ya para terminar con los términos complicados de este video, te recuerdo que en este otro platicamos sobre cómo algunas sustancias pueden estimular algunos de nuestros receptores en el cuerpo porque se parecen lo suficiente a las sustancias originales que tienen funciones particulares. A estas sustancias que provocan estas reacciones se les llama agonistas. Específicamente, Ozempic funciona como agonista de los receptores de GLP-1. ¿Qué es eso? Pues esos receptores, cuando se estimulan, son precisamente los que mandan llamar a la insulina el glucagón y regulan la velocidad con la que digerimos. Por lo tanto, y para concretar todo esto, Ozempic es capaz de estimular el receptor de nuestro cuerpo que por un lado da la señal para que se libere la insulina y esto permite controlar el azúcar en sangre. También inhibe la liberación de glucagón para que el hígado no se deshaga de su almacén y no libere glucosa. Y finalmente, alenta la velocidad de vaciado del estómago. Esto nos permite tener una sensación de saciedad por más tiempo. Precauciones. Las personas que padecen enfermedades renales graves probablemente no puedan tomar este tipo de medicamento. Una vez más, recuerda que hay que hablar con el médico y no autorrecetarse. El medicamento puede provocar efectos secundarios que pueden empeorar los problemas renales como náuseas, vómitos, deshidratación o diarrea. También puede causar pancreatitis o inflamación del páncreas. La gente debe estar informada sobre los síntomas de esta condición, que incluyen dolor abdominal severo y persistente, y se debe buscar atención médica inmediata en el caso de que esto aparezca. A causa de lo anterior, es posible que el médico te recomiende estudios para evaluar la función renal previo a iniciar el tratamiento, así como un seguimiento regular de tu función renal y los niveles de glucosa en sangre. Hay reportes que sugieren un aumento de riesgo de parálisis estomacal, obstrucción intestinal, así como ideación suicida. También puede empeorar la retinopatía diabética, que es un problema ocular en algunas personas que sufren diabetes. Aunque Ozempic no suele causar hipoglucemia por sí mismo, el riesgo de bajos niveles de glucosa en sangre aumenta si se utiliza en combinación con otros antidiabéticos. Los síntomas de hipoglucemia pueden incluir mareo, sudoración, confusión y palpitaciones. Aunque parece ser raro, en algunas personas puede ocurrir reacciones alérgicas que van desde sarpullido, picor, rubor o manifestaciones más serias como erupciones cutáneas, hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta y dificultad para respirar. Cabe mencionar que hay estudios con roedores en los que la sustancia activa del Ozempic derivó en el desarrollo de células tumorales en la tiroides. Sin embargo,
En este estudio se hizo un seguimiento a más de 140,000 personas por un tiempo promedio de 3.9 años, encontrando que el aumento de riesgo relativo a este tipo de cáncer es bajo. Aún así, el médico puede recomendar estar alerta ante la presencia de algún bulto en el cuello, ronquera duradera, dificultad para respirar o para tragar. Y yo sé que cualquier medicamento tiene potenciales efectos secundarios y normalmente nos da lo mismo, porque si nos preocupáramos por cada uno de ellos quizás nadie tomaría nada. Mi punto al describir esta información es resaltar la importancia de que si se toma este y otros medicamentos, se debe primero discutir con el médico. ¿Qué tan efectivo es Ozempic para la pérdida de peso? En este estudio aleatorizado controlado se siguió a casi 2,000 personas con obesidad por alrededor de año y medio. El 86% de ellos perdieron al menos 5% de su masa corporal y la pérdida de peso promedio fue de 14.9%. En este otro estudio mucho más pequeño se siguió a 175 pacientes con sobrepeso. Los porcentajes totales de pérdida total de peso corporal alcanzados fueron de 5.9 a los 3 meses y 10.9 a los 6 meses. Sin embargo, hay estudios científicos como este donde se pone énfasis en el hecho de que hay diversos estudios previos donde se ha identificado que hay una pérdida relevante de músculo además de grasa y que, por supuesto, más allá de disminuir la cantidad de alimentos que se ingieren, las personas necesitan mejorar la calidad de los alimentos. Asimismo, deben atender al aspecto de su actividad física para poder conservar musculatura a lo largo de toda su vida, como hemos insistido también en videos como este. También hay artículos con resultados muy optimistas. En este estudio se hizo una intervención a más de 17,000 personas a quienes se hizo seguimiento por más de 40 meses. Se destaca que el uso de este medicamento en personas que no sufren de diabetes tipo 2 parece poder reducir el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. Por supuesto que no todo es magia. Es importante notar que hay estudios como este, que es mucho más pequeño, en el cual se ha hecho seguimiento a las personas después de que dejan de tomar el medicamento. Aquí lo que se documenta es esto que se llama típicamente el efecto rebote. Esto es, al cabo de un año de dejar el medicamento, los participantes del estudio habían recuperado alrededor de 2/3 partes del peso perdido y más o menos lo mismo había sucedido con otros marcadores que habían mejorado, por ejemplo su presión arterial y su control en el azúcar en sangre. ¿Qué alternativas tenemos si preferimos no tomar medicamentos? En nuestro intestino se producen versiones de estos fármacos, también conocidas como hormonas incretinas. Los nutrientes de los alimentos ayudan a regular estas hormonas y las miles de millones de bacterias buenas que existen en nuestro intestino son clave en este proceso. Te he platicado sobre estas bacterias buenas en varios de los videos de este canal. Nos ayudan a digerir alimentos que nosotros solos no podemos digerir, especialmente los alimentos ricos en fibra y polifenoles. Estas bacterias buenas ayudan a producir nuestra propia versión agonista de GLP-1, que es precisamente lo que dije que hace el componente activo de Ozempic para regular el azúcar en sangre. Además, la liberación de GLP-1 en nuestro cuerpo parece estar mediada en parte por la detección de nutrientes como péptidos, aminoácidos, ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, así como ácidos grasos de cadena corta. Esto que acabo de decir se traduce en la utilidad de comer cereales ricos en fibra, frutos secos, aguacates y huevos. Todos ellos parecen influir en la secreción del GLP-1. Las otras funciones del Ozempic tienen que ver con la reducción de la velocidad del vaciado gástrico y el tema de la absorción de glucosa. Los alimentos que permiten hacer esto son los ricos en fibra viscosa. Por ejemplo, la avena, la cebada, las manzanas y las peras, la linaza molida, las semillas de chía, los espárragos, las coles de Bruselas, las leguminosas y los plátanos verdes. Finalmente, aunque este es un estudio muy pequeño, la intervención que analizan encontró mejoras significativas en el índice de masa corporal, el colesterol y otros factores de riesgo cardiovascular. Los autores manifiestan que, al menos hasta donde ellos saben, esta intervención que describen consiguió una mayor pérdida de peso a los 6 y 12 meses, con la característica de que no se le pidió a los participantes que tuvieran un límite de ingesta y tampoco estaban obligados a hacer ejercicio regular. ¿En qué consistía su intervención? Ellos estaban evaluando una dieta basada en alimentos integrales y vegetales. Esta dieta típicamente excluye alimentos muy procesados que contienen azúcares añadidos, edulcorantes artificiales y grasas saturadas. Se suele recomendar alimentos
alimentos integrales como frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Se basa en plantas, reduciendo la ingesta de carne, lácteos, huevos y pescado. En el estudio, además, se pidió a los participantes evitar todo tipo de aceite refinado, incluyendo el de oliva y el de coco. Igualmente, se recomendó evitar alimentos vegetales ricos en grasa como los frutos secos y los aguacates. En pocas palabras, retomando lo que dije al inicio del video sobre cómo funciona el Ozempic, este es un medicamento que estimula ciertos receptores que están en nuestro cuerpo y que, para empezar, están ahí porque reaccionan a alimentos normales que hemos tenido presentes en nuestra dieta mientras evolucionamos como especie. Así que la respuesta está ahí, en algunos alimentos que hemos consumido mientras evolucionamos. Considera también que, aunque un nutriólogo profesional puede ser caro, mejorar nuestros hábitos alimenticios es mejor en el largo plazo que un potencial efecto rebote, y por más caro que sea tu nutriólogo, es improbable que sea tan caro como este producto. En próximos videos volveremos a retomar el detalle de cómo es que algunos de estos alimentos que mencioné pueden tener diversos efectos positivos en nuestra salud, más allá de nuestro peso. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Si quieres aprender más sobre alimentos integrales, puedes ver también este otro video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. Muchas gracias.